contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Aunque venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. ¿Por qué? Porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro. Vamos a ver el mensaje del Señor que Dios envió a las iglesias por medio del apóstol Juan, a las 7 iglesias, ¿verdad? Estas 7 iglesias estaban ubicadas en Asia. Son una región completamente identificada, ¿verdad? La región en Asia, a finales del primer siglo después de Cristo. Acuérdese, después de Cristo. Entonces, ya que se considera que Juan escribió el Apocalipsis aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Y esto a mí me llama, mis hermanos, como una vida consagrada completamente la del apóstol, ¿verdad? El apóstol Juan. 90 años después, él está escribiendo el Apocalipsis, recibiendo la revelación del Apocalipsis. Y esto me habla de una vida completamente dedicada al Señor. Lógicamente él tenía 90 años, y ahí en ese lapso él está escribiendo ese libro tan especial que es el Apocalipsis. Y vemos cómo esta vida consagrada, hermanos, siempre trae frutos. Cuando mi vida están consagradas al Señor, siempre va a haber un fruto. ¿Cuántos años, mis hermanos, tiene de caducidad nuestra vida cristiana? No tiene, mis hermanos. Le aceptamos a Jesús en nuestro corazón y es hasta que la muerte, natural, ¿verdad?, nos lleve a la presencia del Señor. ¿Están de acuerdo? Pero nosotros no tenemos opción de salirnos del camino, porque hemos tomado el arado y caminamos en línea recta para con el Señor. Venga lo que venga, suceda lo que suceda. Aquí dice que aproximadamente él tenía 90 años cuando estaba escribiendo el Apocalipsis. Era una vida completamente dedicada, mis hermanos. Y eso es algo que a cada uno nos debe de llenar en el corazón. Saber que Dios va a usarnos y nos usará simplemente si hay disposición en el corazón de cada uno. Dios va a obrar en cada uno de nosotros. Ahora, cuando el apóstol el apóstol Juan escribe la mayoría del Apocalipsis, él se encontraba desterrado en una isla llamada Patmos, en el mar Egeo. Acuérdense que a él no lo mataron, pero por cuestión de la soberanía de Dios, lo mandaron al destierro. Porque esa era la costumbre cuando no se quería matar a un preso, pero era desterrarlo. Allá en una isla solitaria donde, así como el programa ese de supervivencia al desnudo, ¿verdad? Para allá vete solo y a ver cómo le haces. Esa era la situación. Entonces, mis hermanos, pero estaba a solas con Dios. Eso era lo más importante, ¿no? Ciertamente, olvidado de todo el mundo, qué bueno. Olvidado de toda la contaminación del mundo. Y el apóstol Juan, ahí simplemente con el Señor. Y ahí exactamente, mis hermanos, es cuando él escribe exactamente el Apocalipsis. Desterrado en esta isla llamada Patmos. Era una isla muy pequeña, de aproximadamente 35 kilómetros, ¿sí?, cuadrados, y que actualmente donde pertenece a Grecia. Esta isla pertenece a Grecia. Y miren, algo que me gusta es que todas las ciudades, todas las provincias, todos los nombres están completamente identificados. Existieron. No fueron una metáfora, no fueron una idea de un alucine de alguien. No, son ciudades,
Son personas que claramente está identificado que existieron, comprobados. Y eso a mí me agrada, el saber que no estoy siguiendo en la Biblia algo que es simplemente unas palabras sin sentido. No. Entonces, esta isla de Patmos pertenece exactamente a la provincia de Grecia. Ahora, Juan recibe, mis hermanos, esta revelación que vamos a ver ahorita, claro, del Señor para las 7 iglesias. Las 7 iglesias que estaban en Asia, que era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias. Ahora, tenemos que saber, mis hermanos, que Asia no es la zona geográfica que en la actualidad conocemos, sino la provincia romana de Asia, de la cual Éfeso era la capital, ¿verdad? Asia entonces estaba ubicada en la zona que corresponde actualmente a la región de Turquía. Allí está, o allí estaba más bien, lo que era Asia, en lo que donde estaba Éfeso. Ahora, este mensaje de Dios para estas 7 iglesias, o para la iglesia, está resumido en estas 7 iglesias, según Apocalipsis 1:20. Los 7 ángeles, habla de 7 ángeles, habla de los 7 candeleros. Y el número 7, mis hermanos, se refiere a la plenitud de la iglesia, a la perfección de la iglesia, al cumplimiento de la iglesia, a lo que es llamada la iglesia, una iglesia completa. Mis hermanos, una iglesia que está en Cristo no necesita más que seguir confiando en el Señor. Por eso son 7 iglesias. El número 7 en la Biblia es el número de la perfección. Entonces, 7 ángeles, 7 candeleros, 7 iglesias. Hablando de que la iglesia hoy en día, Casa de Oración Santa Fe, no necesita más que confiar en Dios para estar completa. Y todos los que estamos dentro de la iglesia, por lo tanto, sabemos que estamos completos, estamos plenos en Él, porque este número 7 simboliza la perfección de la iglesia. Y esto nos habla algo muy importante, mis hermanos. Cuando la iglesia camina bajo la guía del Espíritu Santo, la iglesia está en el camino perfecto del Señor. Cuando los miembros caminan en santidad, cuando cada uno de nosotros caminamos guardando la palabra del Señor, viviendo conforme a la ordenanza de nuestro Dios, caminamos en santidad. Y ese es caminar en la perfección, caminando en la santidad. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros caminamos en la santidad del Señor, Dios abre y cierra puertas por las cuales tú entras o por las cuales tú no puedes pasar. Dios va guiando tu camino. Y eso es algo, mis hermanos, muy hermoso, que la iglesia es guiada por el Señor. Cuando le decimos, Señor, esta es tu iglesia, haz lo que tú quieras con ella, guíanos. Ahorita cantábamos, oh, tu gloria tan hermosa, tu gloria tan, ¿qué más dice? Excelsa. ¿Y qué más dice? Tu gloria quiero yo tener, ¿verdad? y exactamente, eso es lo que la iglesia, para encontrar esa perfección, necesita caminar. Ahora, no estamos hablando de la perfección, no estamos hablando de que nunca va a haber fallas. Pues no, porque somos humanos. Todos tenemos diferentes formas de ver las cosas y diferentes formas de pensar. Entonces tenemos fallas, pero en Cristo está la perfección. Vamos caminando así en Él, ¿de acuerdo? Entonces Él va perfeccionando cada paso que damos, para que sean pasos que sean una bendición en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Por eso es importante que pensemos en este número 7 como el número que es la perfección para la iglesia. La iglesia no es perfecta por
los atributos que tenga. La iglesia no es perfecta por los dones que tenga aquí mismo. La iglesia no es perfecta por todas las habilidades y las formas que tiene. No es perfecta por meterse a organizar de una manera que sea increíble cómo está organizada la iglesia. No, la iglesia es perfecta porque Cristo está aquí, porque Él compró a la iglesia por su sangre y con su vida la pagó, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que este número y este mensaje a las 7 iglesias abarcan la totalidad, ¿sí?, de la iglesia del Señor. Entonces, este mensaje que el Señor le da a Juan para la iglesia de Éfeso, veamos los detalles rápidamente principales de esta iglesia en Éfeso. Ahora, recordemos que hemos visto en Hechos de los Apóstoles cómo se hablaba de la iglesia de Éfeso. Quiere decir, mis hermanos, que esta ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante, un centro religioso, ya lo hemos visto, un centro cultural, una ciudad cultural, comercial de Asia Menor. Era famosa por su templo dedicado a la diosa Diana. ¿Se acuerdan que gritaban, oh Diana de los Efesios, cuando Pablo estaba predicando con fuerza y poder? Y trataban de persuadir que no creyeran al mensaje de Pablo, perdón. Y sin embargo ahí estaba Pablo predicando y ellos los hombres gritaban, oh Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Entonces estaban orgullosos de su templo. Y eso era algo como de lo que la iglesia tenía que luchar, batallar, ¿sí?, para mantenerse firme, para mantenerse estable en su llamado a vivir en la santidad. Entonces esta diosa Diana, según Hechos de los Apóstoles 19:34, ahí aparece, luego usted lo ve si quiere. Pero esta diosa Diana, también llamada Artemisa por los griegos, era la diosa de la fertilidad. Era un centro completamente ceremonial, religioso. Y así es como exactamente se veía inundada la iglesia en este tipo de ambiente. Ahora, la iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, ya lo vemos ahí mismo en Hechos de los Apóstoles capítulo 19. Y en total, Pablo estuvo al frente de la iglesia en Éfeso por 3 años nada más. La iglesia en Éfeso tuvo buenos maestros, buenos pastores, como Pablo, Priscila, Aquila, Apolos, que están marcados en Hechos de los Apóstoles capítulo 18, hablando de la firmeza de una iglesia estable. Tuvieron buenos pastores y buenos maestros. Ahora, este mensaje, mis hermanos, este mensaje que el Señor manda y envía por medio del apóstol Juan a esta iglesia, dice en el verso 1 de Hechos 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, es Jesucristo el que dice esto. Verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. El Señor comienza aquí, mis hermanos, con una frase que nos debe de impactar a cada uno de nosotros. Dice aquí, yo conozco tus obras, ¿sí? Yo conozco tus obras. Y esto, mis hermanos, simplemente al ver esta frase, yo conozco tus obras, esta frase es tan importante porque Él sabe quiénes somos en realidad. Él sabe lo que tú estás pasando. Él conoce lo que está pasando en la congregación de Casa de Oración Santa Fe. Pero también Dios conoce lo que pasa en tu vida. Mire, podemos engañar a mucha gente. Podemos engañar a los pastores, a los servidores, a nuestra familia, pero nunca podremos engañar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la primera frase aquí, yo conozco tus obras, yo sé de ti. Yo sé quién eres, yo sé lo que está pasando en ti.
Cuando nosotros adoramos, mis hermanos, muchas de nuestra manera de adorar debe de reflejar que Él nos conoce y debemos de adorarle porque Él sabe de nosotros. No podemos ocultarle. Tal vez tú vienes de una manera con un aspecto diferente, pero en tu corazón hay algo que piensas tú que nadie lo conoce, que nadie sabe de ti. Mira, hermanos, ¿qué importa si no nos saludan? ¿Qué importa si no nos conocen? ¿Qué importa si es que nunca me ha saludado el pastor? Hay gentes que, bueno, ciertamente se sienten mal porque nunca me tomaron en cuenta, nunca me dijeron, nunca me hicieron esto. Hermano, eso no es importante. Lo más importante es saber que Dios te conoce a ti, sabe de ti. Y ciertamente cuántos problemas tenemos en la vida diaria, ¿verdad? Situaciones de conflicto, cualquier cosa. Pero quiero que entiendas esto: Dios te conoce a ti. Él sabe de ti, sabe quién eres, sabe lo que estás pasando, sabe lo que hay en tu corazón, sabe lo que le sucede a la iglesia. Y cuando nosotros como iglesia aprendemos a confiar en Él, Él hará la obra porque es de Él, la iglesia. Confiemos en que la iglesia, si va caminando conforme a la palabra, va en el camino correcto. Pero lo más importante, mis hermanos, es que Él conoce lo que pasa en tu vida. Nunca olvides que Él sabe todo de ti y que jamás podrás engañarle a Él. Y si por tiempo tú traes una forma de un disfraz, ¿verdad? Que eres amigable, eres atento, saludas a todos, pero si hay algo en tu corazón que a lo mejor nadie conoce, Dios sí lo conoce. Por eso le dice: yo conozco tus obras, yo sé de ti. Él conoce nuestra verdadera vida. Y en eso, mis hermanos, nos enseña a que podemos confiar en que la esposa, el esposo, los hijos, el hermano, el amigo, Señor, en tus manos los encomiendo, en tus manos están, Señor. Tú lo conoces. A mí me puede decir una cosa, porque siempre nos dicen: ¿cómo estás? ¿Y qué decimos? Bien, bien, bien. Claro, es que nunca vamos a decirle inmediatamente que nos dicen: ¿cómo estás? Ay, hermano, no, mal. Y siéntate porque te voy a platicar todo lo que me está pasando. Pues no, normalmente siempre decimos: bien, bien. Si yo les pregunto a ustedes cómo están, me van a decirlo eso, ¿verdad? Bien, pero claro, es una forma bueno, también de protegernos de el por qué voy a decir yo todo lo que está pasando. Pero mis hermanos, si tú aprendes a descansar y saber que Dios conoce todo lo que hay en tu corazón, todas tus necesidades, Él las conoce, Él sabe lo que te hace falta. Hemos entonado ese canto: cuando vengan los afanes y la ansiedad. ¿Lo han cantado? Cuando pienso si mañana sobreviviré y el gigante de la duda venga sobre mí, yo confiado permaneceré. O sea, yo permanezco en Él. O sea, pero ¿quién es el que me conoce? Él. Él sabe lo que hay en mí. Y ¿sabes? Allí es donde yo puedo llorar en su presencia. Allí es donde yo puedo orar y decirle: Señor, me está yendo mal. Tal vez quieres portarte de una manera muy fuerte en tu familia, que tus hijos no te vean. Pero déjame decirte que Dios te conoce. Dios sabe todo lo que está pasando en tu corazón. Y eso, mis hermanos, es una garantía de que tú vas a tener la respuesta necesaria para tu vida. Amén. Ahora vayamos al libro de Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 24. Él conoce nuestra verdadera vida. ¿Cuántos saben que algunos son una cosa en casa y en trabajo son otra cosa? Él sabe lo que haces. No te ve nadie, tú te escondes de todos, ¿verdad?
Pero dime una cosa, ¿te podrás esconder de Dios? Ay, Dios mío, yo cuando pienso en eso, yo digo, ay, Señor, sí es cierto, tú me estás viendo. O sea, me escondo de todo, es verdad que no me vean. O sea, no estoy haciendo nada malo, simplemente pienso, digo, no, mira, ¿te imaginas que yo me escondo de mi esposa, de mis hijos, y para que no me vean lo malhechor que yo pueda hacer? Pero de Dios no me puedo esconder, Él está ahí. Y dice en Juan capítulo 2 verso 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Están conmigo? Porque conocía a todos. ¿A cuántos conocía? Sabía lo pillín que eran todos. Sabía lo que había en los corazones de ellos, porque conocía a todos. Por eso Jesús no se fiaba de ellos. Pero dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. O sea, Él nos conoce. Él sabe todas las intenciones. Él sabe lo que tú estás ocultando. Hermanos, esto es algo muy tremendo, porque todo lo que tú hagas en secreto, tú piensas que es en secreto. El Señor te está viendo con su poder, con su ojo gigante que te está mirando y te dice, yo te veo, ¿cómo te puedes esconder? Bueno, esa es la parte importante, que todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, o todo lo que tú quieras hacer aparentemente en secreto, no es así, porque Dios te conoce. Y eso a mí me gusta, porque no me da temor, porque yo me puedo acercar confiadamente a Él, y aunque yo no le diga a nadie lo que está pasando en mi vida, mis necesidades, Dios las conoce. Amén. Yo voy primeramente a Él y le digo, Señor, tú conoces mi necesidad. Mira, antes de ir y confiar en el hombre y decirle lo que te pasa y decirle que necesitas esto, primeramente aprende a ir con Dios, porque Él conoce todo. Dile, Señor, tú me conoces, sabes lo que hay conmigo. Ahora te necesito, respóndeme, Señor. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos, porque los conocía, sabía lo que había en sus corazones. Hebreos capítulo 4, verso 13. Y mire lo que dice. Hebreos capítulo 4, verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. ¿En dónde? En su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo conoce. Ahora sí que estamos entrando a terreno peligroso, porque Él sabe lo que tú hiciste allí en el secreto. Él sabe lo que tú hiciste ahí donde nadie lo vio. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y te va a decir el Señor, ¿y eso que hiciste? ¿Y aquella actitud que tuviste? ¿Y eso que y eso que guardaste ahí donde tú pensaste que era un secreto? Señor, ¿cuándo? Y ahí te van a pasar la historia, la fecha, el día y la hora en que tú hiciste las cosas, si no eres un redimido del Señor, ¿verdad? Por eso aprende a vivir en santidad. Entonces el mensaje a la iglesia es: yo conozco, yo sé, a mí no me puedes decir que no, yo te conozco. Fíjate, aún lo que piensas, Él lo sabe. Lo que tú piensas, Él lo sabe. Dice la Escritura, no está ni aún la palabra en mi boca y tú ya sabes lo que iba a decir, Señor. ¿Cómo? No sé, mis hermanos. Él es Dios, por eso Él lo puede hacer así, ¿verdad? Entonces, Él sabe aún lo que estás pensando. Ahorita lo que estás pensando de mí, Él ya lo sabe. Es que por favor. Él sabe lo que piensas de tu compañero, de tu esposa, de tu esposo. Él sabe lo que piensa de tus hijos. Y no hay nada, mis hermanos, que no vaya a ser descubierto en aquel día.
y a quien tenemos que darle cuenta. Entonces, este mensaje a la iglesia era: yo conozco tus obras. Es preciso saber, mis hermanos, también que Dios nos conoce, que no somos insignificantes para Él. Tú eres importante. Eso es algo muy hermoso, saber que cada uno de nosotros somos importantes, somos valiosos para Dios. Si a lo mejor el hombre no nos da el valor que quisiéramos que nos dieran, y nos despreciaron, sí, y no nos dieron el trabajo, al contrario, dijeron: luego le hablo. Qué feo se siente, ¿verdad? Porque nunca te van a hablar. Sí, le hablamos. ¿Cuándo? Nunca lo hacen. Y tú te vas así todo agüitado porque dejaste tu ridículum ahí, ¿verdad? Para que lo vieran, y luego llegaste a otra empresa y también les enseñaste tu ridículum, y pues para que vieran, y tanto que hay que llenar, y no llenaste más que primaria y secundaria y truncada, y porque me casé y tuve hijos y pues ya. Y luego lo ve ahí el que está, y todas las hojas, y esto que, oiga, pues ¿qué le lleno si no tengo nada que llenarle? No tengo ni celular, me lo acaban de robar. No, válgame Dios. No pones nada porque, y eso, te sientes en ocasiones fatal. ¿Se han sentido fatales? Yo sí, yo soy el primero que levante la mano. Me he sentido fatal en muchas situaciones. ¿Usted también? O sea, pero lo más hermoso, mis hermanos, es que para Dios somos importantes. No somos insignificantes. Así que no importa que estés en Santa Fe y en el clúster número 45,500, allá en la casa del último barrio, allá donde está el canal al final, y te tocó esa casa. Allá Dios te conoce. Tú puedes saber que en ese pequeño pedazo de tierra que tienes, tu casita, ¿verdad? El Señor te conoce, está ahí. No eres insignificante para el Señor. Amén. Yo he tenido días que digo: ay, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? A ver, para que ya nomás falta que pase un perrito y ya sabes. ¿Qué te ha pasado que te sientes insignificante? El hombre sí, ciertamente te habla y te dice y te desprecia, ¿sí o no? O escuchas que hablan de ti, o tus hijos, o tus familiares, y sientes que eres insignificante. Pero déjame decirte algo: para Dios somos valiosos. ¿Sí? Para Dios somos valiosos. No somos insignificantes para Él, porque Él dio su vida por ti. Y eso, mis hermanos, es la garantía de que valemos. Cristo dio su vida por mí, te duela o no te duela, o a mis enemigos más bien, ¿verdad? Yo soy valioso para el Señor. Y lógicamente no es que tú tengas significado por lo que has logrado, porque así se maneja en el mundo, ¿no? La gente que no conoce al Señor, bueno, te maneja, depende de lo que tienes, quién eres, pues te tratan de esa manera. Pero en el Señor, mis hermanos, somos valiosos para Él. Hayas estudiado, no hayas estudiado, tengas dinero, no tengas, estés como estés, eres valioso para Dios. Y eso, mis hermanos, debe de llenarnos de un significado muy especial. Entonces, mis hermanos, nuestras obras y todo lo que hacemos no pasa indiferente para Dios, porque no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios. Todo lo que hagamos bien tendrá su recompensa. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Él nos conoce. Él sabe cómo te llamas: María, Claudia, Juan, Arturo, Luis, Pedro, Pancho, Víctor, Hugo, María, Rosa, Cuca, Cuco. Él sabe de ti. Y toda obra que tú hagas, mis hermanos, aunque el hombre no te va a recompensar, perfecto, Dios va a obrar a tu favor. Y cuando Dios obra a tu favor, mis hermanos, Él abre las puertas, y le va a doler a muchos, tal vez, porque ¿cómo es posible que cómo que le dieron el auto a fulano? ¿Cómo que le aumentaron el sueldo? Pero él no merecía. Yo estoy aquí a Dios le plació y punto. Abrir la puerta para bendecirte, ¿sí o no? Entonces ahí es donde podemos ver el gran significado de que Dios nos conoce. Mamá,
Dios te conoce, sabe lo que has sufrido, lo que anhelas. Papá, Él sabe que no has logrado algunas cosas porque la familia, tienes que dar todo ahí a casa y tienes que ser responsable, claro. Pero Dios va a abrir las puertas, Dios te va a bendecir. Eres importante para el Señor. Y con eso, mis hermanos, se nos levanta al 100, ¿sí? El ánimo que debemos de tener para servir y para hacer las cosas delante de Dios, ¿ver? Aunque nadie las vea, son vistas y son importantes para el Señor. Aunque los hombres no las vean o no las noten, Dios conoce todo lo que tú estás haciendo. Porque todo lo que hagamos tenemos que hacerlo no para los hombres, sino para Dios. Hebreos capítulo 6. Mire, Hebreos capítulo 6, en el verso 10, dice: porque Dios no es, ¿qué? No es injusto. ¿Sí dice así su Biblia? Mire, esa palabra es importante. Dios no es injusto. Y yo le voy a invitar a que usted nunca piense: qué injusto eres, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí, Señor? Qué injusto eres. No piense eso, porque la palabra del Señor nos enseña a entender que Dios no es injusto. Injustos los hombres, injusta la aplicación de las leyes en nuestro país, es así. Injustos nuestros gobernantes, ¿sí o no? Injustos todos los que están en los puestos públicos para el servicio de la gente. Esos sí son injustos, porque no hacen. Pero Dios no es injusto, mis hermanos. Quiere decir que lo que suceda en tu vida, lo que pase y lo que te vaya a pasar o lo que estés pasando, Dios tiene un propósito. No hay injusticia en Él. Por más grave que puedas ver la cosa o la situación, confía en la justicia de Dios. Confía en que Él es justo. Porque dice aquí claramente: porque Dios no es injusto. ¿Te puedes quedar con esa palabra en tu corazón? Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Mira, o sea, nada de lo que tú hagas queda sin premio. Nada de lo que tú hiciste queda sin recompensa delante del Señor. No valoraron lo que yo hice. Es que, bueno, lo hiciste para Dios, ¿no? Ya olvídalo, deja de amargarte. Es que no, es que yo lo hice con tanto cariño. Qué bueno, pero qué bueno que no lo hiciste para los hombres. Es que ni siquiera me dijeron mi nombre allí en el evento. Es que ni siquiera me han dado las gracias. Es que ni siquiera ¿Qué quieres? El Señor es tu recompensa, ¿o no? Así que haz la obra a la que Dios te ha encomendado. Haz el bien a los demás y no esperes la recompensa, ni los aplausos, ni los galardones de los hombres. No, porque los hombres son terribles. Un día te quieren y el otro día te desprecian, ¿sí o no? No confíes como debes de confiar en Dios, ¿de acuerdo? Porque Él es nuestra recompensa, porque Él no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno. O sea, trabajando, siendo amigos, siendo bendición unos para otros. No pienses que no vas a recibir. Miren, el mejor trabajo es cuando servimos a los demás, a los hermanos en la fe. Es cuando bendecimos a los demás. Ahí es donde tú estás invirtiendo verdaderamente, ¿sí?, en lo eterno, y Dios, que es el Dios de todo, te va a recompensar. No pienses que si tú das o ayudas a alguien, ay no, es que luego me quedo sin. No pienses en eso. Si tienes en tu corazón el ayudar a alguien, el bendecir, el trabajar en la iglesia, el servir en la iglesia, ese es el mejor trabajo.
porque Dios va a bendecirte. Dios te va a suplir y va a abrir las ventanas de los cielos. Por eso dice aquí, mostrando que el amor con que serviste su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. El trabajo, mis hermanos. Nunca escatimes el trabajo para el Señor, el esfuerzo que tú tengas para la iglesia, la dedicación que tú tengas para buscar de Dios. Sé fiel a las cosas de Dios. El Señor va a recompensarte. Y no lo digo yo, es porque la Biblia lo dice. No escatimes, y el miércoles no voy a ir. No, mejor me quedo aquí y desde aquí me quedo a ver un programa por internet cristiano, ¿verdad? No pienses que va a ser igual como el esfuerzo, la dedicación de ir a la iglesia. Miren, siempre que ustedes vienen a la iglesia, que yo voy a la iglesia, yo digo, son victoriosos. Aquí hay puro victorioso, ¿verdad que sí? Porque tuvieron que luchar por venir a la iglesia, ¿sí o no? Porque hubo obstáculos. Y mayormente lo que nos pasó ahorita, la lluvia. Yo sé que algunos dijeron, pues no voy a ir. ¿A poco lloraron? ¿Verdad que no lloraron? No voy a ir a la iglesia, no voy a ir. Señor, ya acaba con estas aguas, por Dios, porque yo quiero ir. Claro que no. Que a lo mejor tú decías, bueno, pues si no me da chance de cruzar la calle, pues ya me quedo en la casa. Mejor me quedo a guisar los frijoles. Aprovecho. No, mis hermanos, no escatimes, no permitas que nada externo te asuste para cumplir la buena obra a la que hemos sido llamados, a ser responsables en la casa del Señor. Y ahora otra cosa, también es importante que a mí me da gusto cuando ustedes o cuando nosotros invitamos a gente nueva a la iglesia. Inviten a sus familiares, inviten a gente. Nunca olviden hacer la obra de predicar el evangelio a los demás. Eso el Señor lo va a recompensar. Por eso les está diciendo aquí, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. ¿Hacia qué? Hacia su nombre. El predicarle a alguien, al vecino, hablarle del Señor, hablarle de Cristo a alguien que necesita, invitarlo a que acepte a Jesús en su corazón y después llevarlo a la iglesia. Esa es parte fundamental. No te quedes con esa bendición, compártela. Por eso él dice aquí, el amor que mostraste hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dios no es injusto, Él va a ser justo contigo. Y cuando Dios es justo, mis hermanos, como es Él, como es su corazón, Él te va a pagar, Él te va a bendecir, ¿sí o no? Y lo verán los demás y van a decir, ¿por qué ellos no? Pero tú sabes que Dios te bendijo porque Él es justo contigo. Primera de Corintios, ahora dice aquí, deje ahí en 1 Corintios capítulo 4, dice, yo conozco, en Apocalipsis 2:2, dice, yo conozco tus obras, ¿sí? Dios conoce nuestras obras. En griego se puede traducir, en lugar de obras, hechos. Yo conozco tus hechos. Es decir, que no solamente debemos de ser cristianos de palabras o de buenas intenciones, sino de acción. Cumplir. Ese es el llamado de la iglesia, a que cumpla, no solo con palabras, ¿sí?, ni con buenas intenciones, sino con acción. Cumplir el propósito de Dios, hacer la obra a la que Dios nos ha llamado. Yo conozco tus obras, le dice. Entonces aquí en 1 Corintios 4, versículo 19, dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, como diciendo, yo quiero conocer el poder que hay en esos que andan envanecidos, a ver si es cierto. Porque dice, el reino de Dios no consiste en ¿qué? En palabras, sino en poder de Dios. Ahora, Dios reconoció, mis hermanos, en este versículo que estamos leyendo de Apocalipsis 2:2,
las virtudes de la iglesia. Las virtudes de la iglesia. Dice aquí: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. El versículo 3 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esto nos habla de una iglesia tremenda, una iglesia viva, una iglesia floreciente, una iglesia que estamos hablando de la iglesia. No piense en un edificio, no piense en un auditorio, piense en usted. Mire, es como aquellos que dicen, bueno, cuando decimos, o algún reportero o alguien comenta: todos los políticos son una bola de rateros, dice alguien, ¿no? Y pues hay muchos políticos, ¿no? Cientos de políticos. Todos los que usted ve en la televisión y los que trabajan en el gobierno, pues son políticos. Pero en sí, cuando usted dice todos los políticos son una bola de rateros, ¿a quién le cayó la piedra? A nadie. ¿Sí o no? Porque fue una piedra que se tiró y como todos se sacaron. No, o sea, no es para mí. Todos dijeron. Entonces y a nadie ofende. ¿Están de acuerdo? Si yo digo ahí en el Senado de la República, todos son una bola de injustos, por ejemplo, para no ser tan feos. Todos son injustos. Y yo sé que muchos van a decir: ¿sabe quién le dirá? No sé a quién se refiera. Pero si yo digo fulano, ¿es injusto? Entonces ya cala. Entonces, mis hermanos, no veamos que cuando la iglesia nos enseña, cuando nos habla de lo que es la iglesia, no de, bueno, pues no sé de quién dirá acá, la iglesia, ay, qué mala hay la iglesia. No, somos nosotros. Eres tú. Dile al que está hablando contigo: eres tú. Voltea con él y dile: eres tú. No le eches la bolita al otro. Soy yo. Yo conozco tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y en el verso 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esa es una indicación para ti. Ahora, estas virtudes, mis hermanos, que se reconocen en la iglesia de Éfeso, pero también podemos reconocerlas en la iglesia Santa Fe, casa de oración, un lugar para adorar. Era una iglesia, mis hermanos, activa, que trabajaba pacientemente para el Señor. Vamos a ver algunas virtudes. Era una iglesia activa, que trabajaba pacientemente para el Señor. No se rendía y no se desanimaba, ella permanecía firme. Otra virtud: es una iglesia que trabaja o que trataba de vivir en santidad y que no soportaba a los malos. Era gente que habitaba en esa iglesia, casa de oración Santa Fe, Éfeso, ¿sí? Era una iglesia que se mantenía en santidad, trataba de vivir ahí y comprometida con la santidad, pero no soportaba a la gente mala, gente engañosa y gente que quería hacer mal a la misma iglesia. No soportaba a aquellos que sabía que eran gente mala y ardía en su corazón porque no soportaba las cosas que eran incorrectas, las cosas que eran injustas. Ahí sí, porque el hombre sí puede ser injusto, claro. No soporta. Otra virtud que tenía o que tiene la iglesia: era una iglesia que tenía conocimiento, tenía doctrina para reconocer a los que se decían ser apóstoles, pero no los eran. Podía reconocer a través, vean toda esa virtud que tenía la iglesia, grandes virtudes: conocimiento, doctrina, habían sido bien entrenados en las escrituras, de tal manera que reconocían a aquellos que se decían ser apóstoles, o sea, falsos hermanos, y no los eran.
y eran descubiertos por eso, y lo eran más bien. Otra de las virtudes que tenía la iglesia es que era una iglesia que había sufrido por causa de Cristo, pero no había desmayado, permanecía firme. Hermanos, todo lo que la iglesia Santa Fe ha pasado, el tiempo de dificultades que han sufrido cada uno de ustedes, tiene su recompensa en el Señor. El Señor lo sabe y no has desmayado. Qué terrible es que suceden cosas en la iglesia y mucha gente dice: no, ya me voy, ya no quiero ir a este lugar y la iglesia se empieza a desbandar, se va. Ese es un signo de inmadurez. O sea, cuando el Señor no nos marca que hagamos otra cosa, o sea, la iglesia debe de permanecer unida y luchar sin desmayar por salir adelante, como ustedes lo hicieron. Los que permanecieron lo hicieron en tiempos anteriores, permanecieron firmes. Hoy me estaba platicando con un amigo de exactamente que en su iglesia están pasando cosas muy, muy difíciles y que la iglesia se está diseminando. Ya no están yendo a la iglesia, se está dividiendo. Y yo dije: qué terrible es eso. No es el plan de Dios, mis hermanos. Eso no es de Dios, una división. Ahora, el tener conocimiento, el tener la doctrina correcta y sana, simplemente nos enseña a ver qué está mal y qué está bien. Y también es una iglesia que cuando sufre por causa de Cristo, de mantenerse en unidad, de mantenerse en esa relación de hermanos firme y no desmayar. No se ha dejado vencer la iglesia. No se deje vencer. Hay que pelear, hay que vencer el mal con el bien. Otra de las virtudes que esta iglesia tenía es que era una iglesia que no había seguido las falsas doctrinas de los nicolaitas, porque aquí les dice la falsa doctrina de los nicolaitas. Simplemente era una secta herética, era una secta que era contraria a las escrituras, ¿sí? Eran filosofías, eran pensamientos, también se dice que la doctrina de los nicolaitas era una iglesia que era una filosofía o pensamiento que hablaba de esoterismo, de ocultismo. Y eso era una de las virtudes que el Señor habla de la iglesia. Cómo se mantuvo aún a pesar de que había gente que estaba haciendo cosas incorrectas, que no había seguido la doctrina de los nicolaitas. Corrientes que se pueden meter en la iglesia para llevarnos a una falsa verdad, conservándonos mejor en la santidad de la palabra del Señor, en la rectitud de la palabra. Y mire lo que dice en el versículo 6. En el versículo 6 de Apocalipsis 2:6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales ¿qué? Yo también aborrezco. ¿Por qué, mis hermanos? Todo lo que sea división, el Señor lo aborrece. Pero todo lo que es de unidad, el Señor lo bendice. Amén. Entonces, ahora no que todos pensemos en lo mismo igualito, no. Todos podemos tener diversidad de pensamientos, pero en la doctrina sí tenemos que ser uno, porque es un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe y un solo Señor. ¿Están conmigo? Claro, pero no tenemos que, en otras cosas podemos diferir, pero que no cause división entre nosotros, porque las divisiones no son del Señor y Dios no las bendice. Por eso le dice aquí al final del verso 6: las cuales yo también aborrezco. Así estaba la iglesia. Y entonces, y mire lo que dice en el versículo 4, mis hermanos, después de estas virtudes tan hermosas que le menciona a la iglesia de Éfeso. En el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
algo que jamás debe de pasar, mis hermanos, es el amor al Señor. Ahora, tú no puedes decir, bueno, no, yo amo al Señor, pero yo ya no quiero ir a la iglesia. No, o sea, no, es que el amor que tú debes tener al Señor no debe de ser, bueno, yo me olvido de todos los hermanos, me olvido de las iglesias porque todos son así, todos son malos y allá hay puro esto, puras gentes que falsas y yo contigo, Señor. No, porque el Señor determinó que tu crecimiento, mi crecimiento debe de ser ¿en dónde? En la iglesia. Ahora, ciertamente el Señor te puede decir, mira, ya no es el lugar este para ti. Yo ahora te estoy mandando, quiero que busques otro lugar. Hay otro lugar para ti. Está bien. ¿Están conmigo en esa idea? Pero el Señor tiene que hablar directamente a tu corazón. En la unidad de la iglesia. Tengo algo contra ti. Dejaste de amarme. Tienes muchas virtudes, eres buena onda, trabajas, vienes a la iglesia y tratas de ser, pero ya no me amas. Es como aquel esposo que está ahí en su casa, pero ausente de su corazón, ¿verdad? Y la esposa ya no encuentra que el marido le ama. Dice, pues, y ella le dice, y se atreve ella a decirle, oye, pues yo siento que ya no me amas. Ah, ¿cómo no? Pues y no estoy aquí. Ah, ¿cómo no? ¿Te falta algo? Todas las semanas, ahí está el chivo, ¿sí o no? Y dice la mujer, dice, es que no es el chivo lo que tanto necesito, ¿sí o no? Es que me ames. Quiero saber que aquí estás. Quiero saber que soy importante para ti. Papás o esposos, chequen ahí su relación con su esposa. Esposas, chequen su relación con su esposo. Yo checo la relación con mi esposa y mi esposa con la mía. ¿Cómo estamos? Porque aunque estamos ahí, pues sí, nos podemos jactar de tantos años, pero no me amas. No te has preocupado de mí. Y dice aquí, tengo algo contra ti, le dice a la iglesia, que dejaste de amarme. Ya no soy el centro, ya no quieres orar, ya no quieres adorar. Pues sí, eres cumplido y vienes bien guapo, bien presentable a la iglesia, pero eso no es suficiente. Quiero que me ames, dice el Señor. Ya no soy tu prioridad. Tengan cuidado, mis hermanos, de las motivaciones por las cuales venimos a la iglesia. La primera motivación es por venir a la iglesia es porque le amamos a Él. Amén. Porque le amamos, queremos adorarle. Él es el motivo de mi adoración. ¿Se acuerdan de ese canto? Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo para cantar. Él debe de ser, mis hermanos, nuestra prioridad. Y el Señor le dice a la iglesia, ya algo o alguien tomó mi lugar en tu corazón. Pero le dice el Señor, arrepiéntete y mira dónde has caído. Arrepiéntete, dice el Señor. Ámame con todo tu corazón. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu motivo? Que sea el Señor Jesús. Que sea amarle a Él. Y cuando amamos al Señor, mis hermanos, todo lo demás Dios lo toma en control en tu vida. Y te bendice el Señor. Y va aplacando a tus enemigos a tu alrededor. Y te va bendiciendo porque le amas a Él. Ponte de pie, por favor. Quiero que te pongas de pie. Músicos, vengan rápidamente. Dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hermanos, nunca olvides que tu prioridad es amar a Dios, amar al Señor Jesús. Nunca lo olvides. Y cuando el Señor es tu prioridad, mis hermanos, puedes soportar todo lo demás. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Recuerda dónde has caído entonces y arrepiéntete. Y haz las primeras obras de arrepentimiento. Dice el Señor, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor va a apagar
su espíritu de ti si no te arrepientes. Y yo quiero que en esta noche simplemente le digas: Señor, yo te amo. Y yo quiero invitarte a que levantes tus manos. Oh, Dios. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, te amo. Yo quiero amarte con todo mi corazón, Dios. Perdóname, Señor, porque permití que alguien tomara, Señor, el lugar que a ti te pertenece, Dios. Perdóname, Señor, porque he dejado de amarte, Señor. Perdóname, Señor, porque no te he buscado con todo mi corazón. Me he afanado, me he turbado de muchas cosas. Perdóname, Señor. Hay muchas virtudes en ti, pero has dejado de amar al Señor. Y el Señor no te quiere bueno humanamente. Que seas una buena persona no es suficiente. El Señor quiere que le ames a Él, que Él sea la única prioridad en tu corazón.